Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Como siempre, resulta un verdadero placer dar la bienvenida a todos ustedes a esto que noche tras noche usted conoce como 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión, ya lo habíamos adelantado en las diferentes redes sociales. Estaremos conversando acerca del transporte público de pasajeros y todo, absolutamente todo lo que esté íntimamente ligado con estos tópicos. Hablaremos sobre la polémica de Uber y vamos por un lado, y por otro lado también hablaremos acerca de la denuncia, demanda de difamación y calumnia interpuesta por don Genaro Ramírez en contra del señor viceministro del transporte. Al revés, vamos a conversar sobre este tema, por supuesto, con don Genaro Ramírez, quien es presidente de AEAS. También lo acompaña destacado jurista, el licenciado Fernando Meneses, que además es el representante de AEAS, pero también es representante de la Mesa Nacional del Transporte. Con ellos estaremos conversando sobre estos tópicos. Señores, aguántame un ratito. Antes, permítame dar la bienvenida a Banco Agrícola. Y es que, para que nunca cambie lo mejor de El Salvador, nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento de la entrevista 8 en punto es presentado gracias a Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales para que hagas tus transacciones en el lugar y en el momento que más lo necesites. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible el primer segmento de la entrevista, 8 puntos. Bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista y con mucho gusto le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, don Genaro Ramírez, presidente de AEAS. Don Genaro, como siempre, bienvenido a su casa. Gracias, un gusto estar contigo acá, Sergio, y con tu teleaudiencia. Gracias, con gusto le damos la bienvenida al licenciado Fernando Meneses, abogado, por supuesto, don Genaro Ramírez, pero también es abogado de AEAS y miembro, como ya lo habíamos dicho, de la Mesa Nacional del Transporte. Licenciado Meneses, un placer, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por invitarnos. Tengan muy buenas noches. Gracias. Señores, le planteo la pregunta que esta noche me desplazo rápidamente, le queremos presentar para que usted nos acompañe, la cual dice así: ¿cuál es su postura ante la petición, aquí la tenemos, de empresarios del transporte que piden que saquen de circulación a Uber y taxis pirata? La pregunta sentada sobre la mesa, me incorporo, don Genaro Ramírez, arrancamos. Vamos a iniciar con un tema que ha llamado muchísimo la atención y que hemos estado muy, pero muy pendiente. Primero, hablemos acerca del balance del sector del transporte que usted podría hacer como presidente de AEAS. ¿Realmente se le han brindado las condiciones, los estímulos, las posibilidades, los espacios para que el transporte público de pasajeros realmente se desarrolle a plenitud? Porque en el pasado usted criticó aquellas políticas que muchos gobiernos del Partido Arena habían realizado. Me recuerdo que tuvo el apoyo en su momento, el respaldo, si lo vamos a llamar así, de miembros del partido FMLN. ¿Qué pasa ahora que están en el poder? ¿Realmente ha tenido ese apoyo bajo las críticas que se articularon en su momento? Por favor. Fíjate, Sergio, de que yo te podría demostrar que lo que el actual viceministro de Transporte en aquel tiempo detestaba, ¿verdad? O sea que muchas piezas de correspondencia que se firmaron incluso para que no se aumentaran multas, para que no se hicieran ciertas medidas que se están implementando, como son las firmas de contratos y algún otro tipo de inconstitucionalidades que se dieron durante las administraciones anteriores. Hoy tenemos absolutamente todo lo contrario. O sea, pareciera que lo que antes era malo hoy es bueno, y eso nos deja un sabor agridulce, ¿verdad? Porque hay muchos transportistas, no me incluyo en ese grupo, creyeron en los cantos de sirena del partido de gobierno que les dijeron que les iban a ayudar. Incluso se firmó un convenio de 17 puntos, ¿verdad?, en el cual cumplieron solamente uno, pero uno porque se prestaba a mala interpretación, por ejemplo, de que no iban a quitar la compensación. O sea, te podían dejar $1 de compensación y no te estaban faltando en ningún momento a ese compromiso. Y efectivamente así fue. O sea, nomás llegó Mauricio Funes al poder, inmediatamente bajó la compensación. Algo que hemos dicho que para nosotros
no es es una compensación que no compensa y que en los dos últimos gobiernos más bien la han utilizado como un mecanismo para exterminar aún más a los transportistas, porque te puedo decir con mucha solvencia de que en los últimos 8 años es cuando más empresarios han desaparecido. O sea, lamentablemente el balance es nefasto, completamente nocivo, es cuando más motoristas hemos tenido asesinados, donde más empresarios han muerto, donde más extorsión se ha tenido durante los últimos 8 años. Entonces es como un balance sumamente negativo y nefasto para el sector transporte. Ok, más adelante vamos a hablar acerca del Citrans y la resolución que está pendiente, pero sí la suspensión del acto reclamado que se dio. Don Genaro, antes de pasar con el licenciado Meneses, quiero hablar acerca de un caso que hemos estado muy pendientes y es prácticamente sobre el tema de la delincuencia y la criminalidad. Y usted ya lo decía, ustedes han tenido que soportar no solamente las extorsiones, han tenido que soportar los homicidios, las muertes contra miembros, empresarios o empleados del transporte público de pasajeros, pero que no ha habido en algún momento los espacios, los incentivos también para desarrollarse a plenitud. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de eso? Porque prácticamente estamos a pocos días de entrar al mes de diciembre y estos miembros de grupos al margen de la ley ya están esperando el aguinaldo de parte de los empresarios del transporte público de pasajeros. Don Genaro. Ya lo están pidiendo, desafortunadamente. Mira, Sergio, estuvimos una vez, recuerdo en tu programa, discutiendo el tema de la delincuencia. Y mientras la delincuencia siga siendo un negocio que genera más de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares al año, y que de esto alguien se podría estar quedando con el 40%, en este país por mucho menos han matado gente. Entonces, en esas dimensiones, muy difícilmente creo que pueda tener la voluntad política el Ejecutivo cuando en nuestro país hay más de 40.000 hombres armados ya que están pagando AFP, que están pagando Seguro Social, que si lo viéramos desde el punto de vista como fuente de trabajo estaría bien, pero el problema es que para que se crea esta fuente de trabajo tiene que haber un promedio de entre 14 o 30 muertos al día, y eso es un balance completamente negativo, ya que el precio de esta mano de obra se ha pagado demasiado cara en sangre. O sea, tenemos mucho más muertos hoy en tiempos de paz que en los tiempos de la guerra. En el tiempo de la guerra, cuando arremetían miembros de la exguerrilla en contra del transporte público de pasajeros. Hemos tenido muchísimos más muertos. O sea, los daños han sido más cuantiosos. O sea, a pesar que según los estudios que hizo FUSADE en el 89, nosotros fuimos el sector más afectado, la industria más afectada durante los 12 años de conflicto. Y en este momento volvemos a ser el sector más afectado porque el gobierno sigue manteniendo la tarifa secuestrada. Absolutamente todo sube, la inflación va para arriba, o sea, los precios de los combustibles van para arriba. Nosotros en el 2001 el precio del galón de diésel andaba alrededor de 14 centavos y hoy estamos pagando cerca de $3. O sea, es un aumento del 1000%. Y sin embargo la tarifa, o sea, de 17 centavos que teníamos en esa época, se ha movido nada más 3 centavos. Y eso tiene al sector en una situación sumamente difícil. La gente quiere un buen servicio, pero lamentablemente, o sea, no hay capacidad con las tarifas actuales. Y más sin embargo, con todos los problemas que se han tenido, han habido esfuerzos, se han hecho esfuerzos enormes de invertir. Se han invertido alrededor de 150 millones de dólares en los últimos años en renovar casi el 60% de la flota. Tú puedes ver en todo San Salvador se han introducido más de 500 unidades con aire acondicionado. O sea, puedes ver casi en la mayor parte de rutas del Gran San Salvador donde hay unidades completamente nuevas y con aire acondicionado, no como el chanchullo del Citrán que dijeron que traía aire acondicionado, y sin embargo se engancharon a la gente y era completamente falto. Y por eso me están acusando de que
de difamación y calumnia. Ok, voy con el licenciado Fernando Meneses, ya lo había adelantado, no solamente es abogado de AEA, sino que también es miembro de la Mesa Nacional del Transporte. Licenciado, hablemos un poquito acerca del tema de la criminalidad. Son millones de dólares los que este sector tienen que pagar en términos de extorsión, en temas de criminalidad. Usted es un abogado penalista, entre otras ramas. ¿De qué manera se incide negativamente? Porque muchas personas no quieren enlistarse para ir a dejar un currículum y ser parte de este sector, no solamente los medios de comunicación, que la semana pasada vimos cómo ultimaron a un reportero del grupo Megavisión de Canal 21, quien hemos dado abiertamente el pésame, sino que muchos no quieren ser miembros del transporte público de pasajeros. Por favor. Realmente nunca quieren ser parte del transporte, porque nuestro gobierno ha diferenciado en darle protección a un sector del mismo transporte y sin darle protección a los demás transportistas. Tenemos al Citrans, que tiene seguridad nacional proporcionada por la Fuerza Armada, por la Policía Nacional Civil, pero los demás transportistas están completamente solos y es el motorista con su cobrador y su ayudante que se defienden solos. En vista de eso, la seguridad con la cual el gobierno está obligado a dársela al transporte no se la está otorgando. Simple y sencillamente todos los transportistas se defienden solos y esto ha sido un golpe gigantesco. Esperaríamos que esta política de seguridad empiece a cambiar minuciosamente y pueda llegar directamente hacia los transportistas, no solo al Citram, sino que completamente a todos los transportistas al nivel nacional, que son millones de dólares los que invierten en El Salvador para que el engranaje de la producción siga avanzando. Ahora, me llama la atención algo, y aquí lo tengo en mis notas, licenciado Meneses, porque usted acaba de mencionar la desproporcionalidad de este sector con relación al Citrans. Y a mí me llama muchísimo la atención porque usted menciona ciertamente que miembros del ente castrense cuidan las instalaciones del Citrans. Pero ¿por qué existe para un sector una desigualdad o una asimetría, pero para el Citrans no, bajo todas las prerrogativas que se tiene? Pero adicionalmente, ¿por qué se estacionan las unidades ustedes en un predio o en un lugar privado, y por qué el Citrans estaciona las unidades en Fenadesal? ¿Por qué? Cuénteme. Consideramos que hay una preferencia de protección hacia ese sector, hacia esa empresa privada que es el Citrans, y no hacia el transportista. Tendría que ser diferente, que las leyes son para todos y no sectorizarla, no darle un beneficio a esta empresa, sino que dárnoslo a todo el transporte a nivel nacional, porque tendríamos que tener la protección que está obligado a otorgarnos. Hay una preferencia para el Citrans y no para los demás transportistas. Consideraría que en estos sectores pues existe algunos intereses políticos porque sigan adelante y nosotros que nos quedemos atrás. Don Genaro, ¿cuál es su opinión en un rotativo de esta semana? Compartía el licenciado Meneses también. Si me equivoco, me corrige. Entiendo que al gremio al cual ustedes dignamente representan, son 13 millones aproximadamente los que le deben en subsidio, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? Ya se están queriendo poner al día. ¿Cuánto aproximadamente? Ya llevan entre 1 y 2 meses de retraso que han quedado de poner al día. O sea, algunos les pagan a tiempo. ¿Cuánto es? Y eso es otra... Mira, Sergio, si nosotros cuantificamos todo lo que de forma arbitraria, de forma irregular, que a través de un reglamento, y aquí ustedes dos, ambos son abogados, tú sabes que una multa no se puede meter en un reglamento, tiene que estar como lo establece la Constitución, claro, en una ley. Sin embargo, el Viceministerio de Transporte, a través de resoluciones y de un reglamento que se sacó de la manga y la camisa, que está mixtado con las multas que ya están previstas en la ley, o sea, viene y que porque andas una llanta lisa y te quita la compensación, que porque te desviaste de la ruta te quita la compensación, que implica en el caso del autobús $400 y en el caso de los microbuses $200. Vea, si yo te pongo a sumarte toda la cantidad desde que ellos asumieron
la cartera de Estado, o sea, estaríamos hablando no menos de 50 o 60 millones de dólares que se han apropiado de una forma muy poco correcta. 50 millones de dólares, yo tenía 13 millones, que es lo que se le debe, pero usted ha hecho un conglomerado sobre este tema. Esta semana nos dimos cuenta de que los salvadoreños erogan 1.2 millones en transporte de empleados del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo cala esto cuando del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía, del CENTA, etcétera, del Ministerio de Gobernación, cómo cala esta versus lo que le deben con relación a la erogación del transporte de esta gente de 1.2 millones de dólares? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención. Es más, agarré la calculadora y me puse a ver cuánto estaba erogando el gobierno más o menos por persona diario. Son cerca de $2. Cuando realmente una persona, o sea, lo más que abordando 2, 3 buses, no estaría gastando pero ni $1 en el día. Pero el gobierno está gastando $2. O sea, ¿cómo es esa comparación, ya, o sea, o esa contradicción? Vea que con los empleados del gobierno se les puede dar semejante privilegio de pagar hasta $2 porque lo llevan y lo traigan, y a los actuales operadores los tengan con la tarifa secuestrada. O sea, y no solamente esto, a esto sumémosle la cantidad de microbuses que vienen de los diferentes departamentos, haciéndole competencia desleal, ¿verdad?, que no se quedan en las terminales, en las diferentes terminales, en el oriente, occidente, o sea, sur, ¿verdad?, sino que pasan dejando a domicilio, van a las universidades, van a los puestos de trabajo, y que vienen de Zacatecoluca, vienen de Hilo Vasco, vienen de la mayor parte de departamentos, haciéndole la competencia al, ¿cómo se llama?, transporte regular. Eso se llama competencia desleal. Mientras a nosotros nos pretenden ahogar de dos maneras. Uno, teniendo la tarifa secuestrada. Dos, imponiendo, permitiendo o fomentando la competencia desleal. Por supuesto, eso es lo que da la impresión que lo que quiere el gobierno es quebrar a los actuales operadores, ¿verdad?, con su plan perverso que han tenido del Citran, ¿verdad?, de sistemáticamente tomarse, no solamente el Gran San Salvador, sino tomarse todo el transporte a nivel nacional. Ok, vamos a una pausa, señores, quédense con nosotros, ya volvemos con más. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. En este segmento compartiremos con todos ustedes el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días, de los cuales, por supuesto, se los presentamos a continuación. Arrancamos. Diputado Reyes entrega propuesta de reforma para nueva alternativa del transporte público de pasajeros. El Salvador retrocede en medidas para reducir contaminación del aire en nuestro país. Transportistas piden el cierre de operaciones de Uber. Le preguntaremos a nuestros invitados por qué. Estudian reforma de ley para legalizar trabajo de Uber en nuestro país. Dentro de la Asamblea Legislativa, Nelson García niega haber dicho que cerraría Uber. MINEC inicia gestiones con el BMT para facilitar labores de Uber en nuestro país. Aduanas suben impuestos a importación de pick-up porque considera que son autos de lujo. AEAS denuncia que el gobierno le debe 13 millones de subsidio al transporte público de pasajeros, de lo que hablábamos, contrastado con que el gobierno paga 1.2 millones de dólares por transporte de burócratas para llevarlos hasta las oficinas de diferentes instancias del gobierno. Reprograman para diciembre audiencia en contra de Genaro Ramírez. Con esto nos incorporamos, señores, al estudio y quiero arrancar, don Genaro, Fernando Meneses, con esta noticia última. Compártame la producción, porque la audiencia por difamación que se interpuso en contra de su persona, ¿cierto?, por parte del señor viceministro, por el tema que hecho generador que fue el Citrans, ¿cierto? ¿Cómo se ha venido desarrollando esto y por qué se suspendió y por qué se reprograma hasta el mes de diciembre, licenciado? Es una audiencia especial en la cual es de aportación de pruebas
donde el viceministro denuncia a don Genaro Ramírez en razón por difamación e injuria, manifestando de que en múltiples ocasiones don Genaro ha manifestado que el Citrams ha sido algo oscuro, que ha lindado con la ilegalidad y que ha llevado ciertas acciones por parte del gobernante a favorecer el Citrams y que eso ha dañado su honor, ha dañado su credibilidad y ha dañado su imagen, y esto pues arrastra completamente al viceministerio. En vista de eso se presentó una solicitud para el señor juez tercero de sentencia pidiendo que, a consecuencia que el viceministro dice de que todo lo que don Genaro ha manifestado es mentira y que lo daña, hemos hecho un listado de llamado a funcionarios públicos para que participen de esta audiencia especial de vista pública que se llevará a cabo, donde pretendemos acreditar cuál es el papel que han desempeñado cada uno de ellos y si realmente se siguió o no se siguió el procedimiento apegado a la legalidad. Creemos y entendemos, así como se desmarcó el ministro Gerson Martínez, así como se desmarcó el señor presidente al decir de que desconocía cómo eran los trámites de este gran proyecto Citrams, que no es malo, sino que ha sido mal manejado, dándoselo a otras personas cuando destruyeron 52 empresas de transporte público del Gran San Salvador. Esos señalamientos los vamos a acreditar, que don Genaro dice la verdad y que cada uno de estos funcionarios nos dirán de la forma en que se llevó a cabo dicho procedimiento, diciéndole al señor viceministro de que la legalidad va a prevalecer y la verdad va a llegar a un resultado positivo. Don Genaro, bueno, existe la posibilidad de un medio alterno de resolución en disputa, por ejemplo, la negociación. ¿Usted entraría en una conciliación con el viceministro? Pues la realidad es que yo no estoy en condición de negociar, o sea, ni pedir disculpas y mucho menos regalarle dinero. Yo creo que ya le regalamos suficiente dinero en el sueldo, porque el sueldo que a él le dan es con nuestros impuestos, o sea, ya es un regalo bastante grande, y me imagino que ha de estar en la lista de los que les dan sus bonificaciones, el sobrecito que dicen que van a recoger a Capre, o sea, la mayor parte de funcionarios, así como cuando tenían a la ministra que ella decía, bueno, y si me lo regalaban, pues había que agarrarlo. Entonces, como aquí, ya viéndolo, o sea, hay que agarrar los billetillos, y como decía un amigo, si el pisto hasta a los locos les gusta. Entonces, en este caso, yo no estoy en disposición, primero porque no tengo, segundo porque no tiene la razón. Esperamos que prevalezca el Estado de Derecho. Tú sabes cómo hemos venido históricamente desenmarañando el tema del Citrán, que han habido muchos reportajes periodísticos donde han hablado de la corrupción del Citrán, de los sobornos del Citrán, o sea, de todo el hilo conductor que existe entre el Citrán y José Luis Merino y Sube, o sea, que están íntimamente conectados. Ahora yo hago una pregunta, que alguien en su sano juicio, bueno, y si una empresa que está íntimamente ligada a un alto dirigente del partido de gobierno, que de pronto forma una empresa en Uruguay, y después de 2 meses en El Salvador, como que eran adivinos, ya les tienen preparado el cobro electrónico y posteriormente salen como accionistas del Citrán. Yo creo que hasta el más imbécil pensaría que hay algo detrás. Y que es lo que nosotros pretendemos demostrar con toda la evidencia que ha salido en los reportajes de El Faro, por ejemplo, uno que ha dado mucha información, e incluso declaraciones como las que... ¿Los van a ofrecer como testigos a ellos? Se les vamos a mandar a llamar como testigos, incluso yo no sé si acá fue que estuvo el que estuvo de embajador en Washington y después lo mandaron a la India, se me olvida el nombre que fue, que fue candidato a presidencia por la democracia cristiana, Rubén Zamora. Correcto. Que él dijo en unas declaraciones que
todo el proceso que había hecho el viceministro había sido completamente nulo. ¿Estas declaraciones las dio? Las dio él en un medio de comunicación, y que nosotros hemos venido repitiendo, incluso pues Paolo Luer le dijo el capo de capos. O sea, yo nada más hice tomar un texto que apareció en un periódico y le digo, mire, aquí han llegado al extremo de decir que el BMT es el capo de capos. O sea, yo no he dicho que él es capo de capos, o sea, porque a mí, yo tengo la costumbre yo digo que la mula es parda cuando tengo los pelos en la mano, y generalmente nunca me he retractado o he acostumbrado a decir cosas que realmente a mí no me constan. O sea, siempre hemos tomado la fuente, hemos dicho la fuente de dónde se ha tomado toda la información. Y, por ejemplo, ¿cómo contratar a una empresa, Suez, que no tenía experiencia en cobro electrónico, que la van a formar a Uruguay y luego la vienen a montar acá, y casualmente aparece de apoderado Mauricio Cortés Avelar, que aparece de apoderado en las 30 o 40 empresas de Alba Petróleo, que tenía íntimamente ligado a José Luis Merino, que también sería uno de los citados, dos de los citados a este juicio, para que esclarezcan incluso de dónde sacaron la plata, ¿verdad?, que vino de Panamá, que salió de los Panama Papers, que tampoco es un invento nuestro, que aclaren de dónde ha sacado toda esa plata y cómo hicieron para triangularla. O sea, son preguntas que tienen que salir a flote. Don Genaro, voy con más, al igual que usted, licenciado Meneses, y quiero hablar, imposible que usted me acompañe esta noche, y que yo no le pregunte su apreciación a usted sobre la probable candidatura a la presidencia del ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. ¿Su opinión? Mire, fíjate que cuando yo fui a la toma de posesión de Mauricio Funes, cuando me preguntaron que quién consideraba que iba a ser uno de los mejores funcionarios, ¿verdad?, porque él en la televisión, en la Comisión de Hacienda, hay que reconocer que hizo un buen papel, que pareciera que criticar es mucho más fácil que ejecutar las cosas. Y yo he sido crítico, así como de las cosas, he dicho las cosas buenas, pero también he señalado las malas. Por ejemplo, a mí me gustaría que me explicaran quién fue el de la idea, por ejemplo, de hacer semejante pasarela aquí en el redondel Maferrer, que cuesta más de $2 millones. Todas esas obras de arte, bueno, resulta que tenemos un libro casi allá por el bulevar, no recuerdo, pero por el Platillo, no me recuerdo cómo se llama ese bulevar. Tenemos casi una obra de teatro completa que se llama el Principito, ¿no?, la que atraviesa la avenida, o sea, no recuerdo cómo se llama el bulevar, que se llama el Principito, y se han hecho muchas... ¿Plaza de Transparencia? No sé, pero se ha gastado tanta plata, ¿me entiendes?, en obras de arte. Por ejemplo, solo los jaguares de aquí, del paso a desnivel, cuestan, bueno, dicen, habría que ver realmente, porque hay juicios de cuentas pendientes en la Corte de Cuentas sobre denuncias que han hecho, no solamente nosotros, sino que han hecho otros ciudadanos. Con toda esa plata yo creo que no tendríamos tanto bache en San Salvador, porque si tú te paseas por San Salvador, lamentablemente las carreteras están lamentablemente en muy mal estado. Yo creo de que él hizo algunas cosas que las dijo bien, por ejemplo, cuando dijo que se desmarcaba del tema del Citrán. O sea, ahí tenemos los recortes de periódicos, y entendemos que hubo en ciertos momentos en que realmente el ministro pareció en muchas ocasiones que estaba sobre el poder del ministro de Obras Públicas, al menos en este tema. Entonces, en cuanto al tema de transporte, más pareciera que todas las acciones, él tuvo que de alguna manera avalar, ¿verdad? Y una vez nos reunimos y nos dijo, miren, ustedes tienen razón, a mi juicio aquí pareciera que hay, ¿cómo se llama?, apropiación o retención indebida. Los invito a ¿cómo se llama?, a denunciarlo, ¿verdad? Pero al final, lamentablemente,
hemos tenido resoluciones de la Corte, incluso de los 29 permisos que me cancelaron en un principio, y que aquí el licenciado Meneses es testigo, ha leído las resoluciones donde la Corte ordenó que se devolvieran, y que es donde nosotros decimos, él dice que no, hoy me decía que no es desacato, sino que es desobediencia a un mandato judicial. Resolución o mandato judicial. Que al final se puede deducir, se le conoce como desacatar una orden judicial. Además de que él salió públicamente diciendo, cuando dieron la medida cautelar, salió incitando a los usuarios a que no acataran la medida cautelar. Incluso nosotros tenemos pruebas que se envió personal desde el Viceministerio de Transporte, tenemos los videos, tenemos fotografías que personal del Viceministerio de Transporte fueron a concentrarse al parque infantil a protestar. Ok, licenciado Meneses, como miembro de la Mesa Nacional del Transporte, transportistas hacen un análisis sobre las políticas del gobierno para disminuir el tráfico en las horas de alto flujo. Cambio de horarios escalonados, por ejemplo, para los empleados públicos. ¿Ha funcionado esta medida? Realmente no funciona y no creo que funcione. ¿Por qué? Porque debe de hacerse un estudio de factibilidad a nivel nacional y a nivel de la gran capital. Y esto, pues, la Mesa Nacional del Transporte hasta este día no se ha vuelto a reunir desde hace más de 2 meses, y si quisieran que funcionaran las políticas que se están haciendo del transporte, fuera bueno que nos tomaran en consideración a los que estamos dentro de ella, para que fuéramos dando opiniones o contratar a las personas especializadas que conocen del transporte, que den los informes apegados a lo técnico. ¿Tiene 2 meses de no reunirse esta mesa? Creo que más de 2 meses. ¿Y cuál es la mesa que sí los convocaron, pero que a usted no lo invitaron? Es que siempre ha sido la mesa la que más aplaude. Estamos hablando de la misma mesa. La Mesa Nacional del Transporte funciona que cada sector a nivel nacional de los 14 departamentos han asignado a una persona que lo represente. En el caso de AEAS, ATP y Rutas Unidas de San Salvador, se llevó una mesa de negociación en la Procuraduría de Derechos Humanos, y gracias a esa mesa de negociación nos hemos incorporado y me asignaron para representarlos a ellos. No nos llaman, no nos invitan, hacen promulgaciones en nombre de la Mesa Nacional del Transporte, pero no se dan las discusiones que deben de darse para poder opinar sobre ellas, si funcionan o no funcionan. Nos hemos dado cuenta que el día de ayer se reunieron, no nos invitaron, y como siempre he dicho y les digo a mis hijas, si van a ir a una fiesta necesitan invitación, sin tarjeta no las dejo llegar. Y eso es lo mismo que le dije a don Genaro: si no nos invitan, yo no voy a esa reunión, porque no somos invitados, no somos bienvenidos, y quiere decir de que algún tema van a tocar que no lo compartimos. Y ese fue el tema que tocaron. Hoy se supo que hablaron sobre Uber. Están diciendo de que están en contra de ese proyecto que entra a El Salvador o está funcionando, pero nadie, absolutamente nadie de los que están en la mesa, de los que han salido hablando, ha traído una información técnica de decir que eso no funciona o no sirve. Nos duele, nos entristece que hasta este momento no se puedan hacer informes técnicos para la ciudadanía. Si realmente Uber funciona o no funciona, deberían de ser los especialistas que hablen de ello, porque el beneficio es para la población, para la clase social media baja, el pobre de los más pobres que no tiene acceso a un vehículo y necesita transportarse a la mayor brevedad posible. El transporte público es buenísimo en El Salvador si se pagara a tiempo la compensación, porque hay un engaño grande que le dicen a El Salvador de que la compensación es para el transportista, y es una de las mentiras más grandes. La compensación es la obligación que tiene el gobierno de darle un porcentaje del pago del pasaje al usuario, sí, no al transportista. Ahora, el transporte público de pasajeros aspiracionalmente, como todos quisiéramos, que resultara realmente como un transporte en masa, pero lo que la gente en algún momento acuña es el tema de la falta de seguridad que se tienen en las unidades, y por eso es que acuden a empresas internacionales como Uber. La falta de seguridad siempre va a estar en boga y en discusión en este proyecto del transporte, mientras el gobierno no se involucre directamente y no quiera aceptar que los grandes actores principales de este proyecto son ellos, y que nosotros somos ejecutores de la necesidad del transporte, dar un buen servicio, porque todos los días se cobra el impuesto que se llama COTRAN
se cobra el impuesto para el subsidio, no sale del gobierno, por eso siempre ha dicho don Genaro, se apropian de ese dinero que por Ministerio de Ley está obligado a otorgarlo y no nos lo dan. Si se entregara a tiempo, el empresario podría tener las mejores unidades del 100%, se ha pretendido contratar videovigilancia y se ha pretendido contratar seguridad privada porque no nos ayuda el gobierno con la seguridad, pero el dinero no llega a tiempo. Ok, don Genaro, quizás una de las preguntas que surge y que es reiterativa y que usted lo ha dicho, mire, mejor liberen la tarifa, pero hoy por hoy estamos con este tema del subsidio, porque hemos escuchado varias veces, mire, hay una competencia desleal. Sin embargo, cuando he tenido acá representantes dentro del transporte público de pasajeros, dicen, no, mire, la competencia desleal es de los autobuses, porque nosotros ellos reciben subsidio y nosotros los terminamos subsidiando a ellos cuando podemos gasolina y a nosotros no nos dan. Por favor. Pues fíjate que a mí me gustaría que nos dejaran en igualdad de condición. Que nos liberaran la tarifa. Que nos liberaran la tarifa también. O sea, es como que digan también los del Citran, bueno, ¿y por qué cuando las cosas se quieren se pueden hacer? Vaya, ¿por qué se hizo un carril exclusivo? ¿Por qué se retiró toda la competencia? ¿Por qué no se permitía entrar ni que los chuchos entraran a ese carril? Ya, o sea, y se pudo. ¿Y por qué todas las paradas de Citran tienen soldados? ¿Y quién los paga? Lo pagamos todos. Entonces, o sea, en todo este caso, lo que viene a demostrar es de lo que hay es un plan, ¿me entiendes?, que está diseñado para hacer quebrar a los actuales operadores, hacerlos lucir mal, porque dijeron, vaya, empezamos con el tema de que dijeron que Citran tenía aire acondicionado. Para empezar, no tiene aire acondicionado. Ninguna unidad, absolutamente ninguna. Dijeron que iban a cobrar, según declaraciones de la cartera, de que iban a cobrar lo mismo que por ahí iban a dar. Le dieron 13 centavos. Ahora, yo te quiero decir que 13 centavos en una unidad que transporta entre 1,000 y 1,200 pasajeros, como andaban transportando ellos, eso significa alrededor de $5,000 adicionales. Nosotros con un ingreso de eso no tendríamos el menor problema en renovar la flota e incluso poner videovigilancia en tiempo real, contratar nuestro propio personal de seguridad en motocicleta armada para poder asistir a los usuarios en caso de algún problema, instalar el GPS para saber exactamente a dónde está la unidad y tener un botón de pánico para que avise al centro de monitoreo y nosotros perfectamente podamos darle auxilio, darle la seguridad que el gobierno no quiere darle, porque en todo esto hay que aclarar una situación, serio, y tú como abogado, ustedes dos como abogados lo saben, que el artículo 1 de la Constitución dice que el Estado está obligado a proveerle seguridad a todos los salvadoreños, no solamente a Citran. Y aquí por eso es que hemos caído mal. O sea, y eso es porque, bueno, tú te recuerdas cuando empecé yo diciendo que era inconstitucional y que era inconstitucional, que violaba el 120, el 223, y decía, ahí me tiraban, me echaban, me decían de todo que hasta loco, que yo no soy abogado y que esto y que lo otro. Pero al final, cuando dieron la medida cautelar, vea, medio mundo, de los diferentes paneles de medios de comunicación, sí, es cierto, bueno, hasta Rubén Zamora, hoy, que al principio decía que había que apoyarlo, hoy sí dice que fue un acto completamente nulo. Entonces yo creo que el pueblo salvadoreño tiene que entender, tiene que aprender a discernir ya de la realidad del irrespeto sistemático a la Constitución que existe en la actual administración. Ok, voy a otra pausa, al regresar hablamos de Uber y vamos a comercial. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Voy rápido con el tema este. Uno, como tiro al plato, porque un día nosotros estuvimos conversando acá y me habló un funcionario y me escribió y me dice, no es cierto. Y yo quiero reiterarlo a usted, don Genaro, ¿realmente han dado una prórroga adicional para el diésel alto en azufre como para ponderar a Alba Petróleo? En un principio sí, lamentablemente se dio.
¿Se ha dado una prórroga? Se dio una prórroga, fue la viceministra Luz Estrella a Costa Rica a pedir una prórroga hasta, y que, fíjate qué casualidad, que hasta el 2019, o sea, justamente donde hay cambio de gobierno, el 1 de junio del 2019. Ahí termina. Ajá, incluso, vea, incluso aparece en los actuales que el diésel de bajo contenido en azufre tiene que valer 20 centavos más por galón. ¿Ya? Cuando realmente los estudios que trajimos de la CEPAL, que te mostramos en un momento a ti, dice que no tendría que costar arriba de 2 centavos. ¿Ya? Y lamentablemente, o sea, tuvimos todo un aparataje de gobierno, y ahí es donde uno, o sea, entra en la duda, bueno, ¿y quién son los dueños de Alba Petróleo? ¿Vea? ¿En qué partido están? O sea, ¿qué partido es el que lo está protegiendo? ¿Por qué lo protege el gobierno? ¿Me explico? Entonces, uno entra en esa duda, Sergio, cuando dice, bueno, ¿y por qué están favoreciendo a uno y a los otros los dejan en una situación sumamente difícil? O sea, que es, por ejemplo, el tema que vamos a tocar más adelante de Uber con Vamos. Entonces, eso te siembra la duda que realmente las cosas no se están haciendo bien, que se está tratando de proteger a una empresa determinada o favorecer a un grupo de empresas, porque Alba Petróleo no es solo Alba Petróleo, sino que estaba Tu Financiera, estaba Vuelos Económicos, que lamentablemente casi todas están quebrando o ya quebraron, ¿verdad? Porque así como lamentablemente administran mal la parte privada, así estamos administrando mal también la parte pública. O sea, si quieres comparar entre las dos situaciones, la parte privada, que fueron las empresas que crearon, que ya las tronaron, igualito llevan a la parte gubernamental. Casi todos lo tienen tronado. Voy con usted, licenciado Meneses. Ya hablamos acerca de que los transportistas piden el cierre de operaciones de Uber, que es una aplicación internacional. Sin embargo, vemos nosotros otro caso, y es el que en contraposición planteamos como Vamos, una aplicación, producción, si me equivoco, me corrige, que le invirtió como un capital semilla de $3 millones el ministerio, alrededor de 3 millones el Ministerio de Economía, ¿cierto? Es una aplicación que se desembolsa precisamente de lo que se tiene, igual que Uber. Sin embargo, a Uber no se le quiere dejar ingresar. Sin embargo, son unos microempresarios migueleños, y acá es donde viene el señalamiento que en algún momento hay alguna vinculación de algunos empresarios. ¿Cuál es su valoración con relación a estos dos casos? Preocupante. Uber es internacional, Vamos es nacional, está involucrado hasta el alcalde de San Miguel, ha salido en múltiples investigaciones periodísticas dándole el apoyo, y considero que el gobierno está haciendo mal en solo darle el apoyo a la empresa nacional. Tendría que abrirle los brazos a la empresa internacional para que tuviera la oportunidad de conocer cómo funciona El Salvador. Tenemos entendido de que los que andan manejando los vehículos de Uber son personas salvadoreñas, ningún extranjero. La aplicación es internacional, y lo único que tendría que hacer el viceministro es escucharlos, ver cómo funciona, si nos da un buen servicio o nos da mal servicio. No lo han dejado, siempre le cierran las puertas, pero Vamos sí está con todas las de la ley, supuestamente ingresando y teniendo éxito para el funcionamiento en El Salvador. ¿Cómo es posible de que si hay una libre competencia en El Salvador, a unos se acepten y a otros no se acepten? Es un mal mensaje que se está mandando, y sabemos de que si Uber viene con todas las necesidades a cubrirlas para El Salvador, que venga. Todos necesitamos que algo se esté cambiando, y si nos vamos a modernizar, preparémonos, compitamos con ellos, demos mejores servicios, pero no le tengamos miedo, porque creo y entiendo que El Salvador está en la obligación de aceptar la inversión que venga, siempre y cuando sea de carácter legal. Perfecto. Quiero reiterar, señores, que en efecto, producción acaba de trasladarme, que verificamos es $1 millón, no $3 millones, la inversión capital semilla que se ha hecho para la aplicación por parte de esta cartera de Estado a la cual anteriormente hacía referencia. Don Genaro, los dos casos, Uber y Vamos, su opinión. Mira, a mí parece que yo soy
el no letrado, digamos, entre ustedes, yo sigo insistiendo más en la parte constitucional, que fue igual con lo del Citran. O sea, que tratamos de hacer ver que violaba la Constitución. Bueno, según el artículo 3 de la Constitución dice que ante los ojos de la ley todos somos iguales. ¿Verdad? ¿Por qué vamos sí y por qué Uber no? Yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguno. Yo creo que en la medida que se logren generar soluciones de transporte, acá tenemos precisamente la noticia esta, donde aparecen funcionarios, invierten más de $1 millón en el rubro del transporte. Por favor. Yo no estoy en contra de que se generen nuevas oportunidades. Mira, estamos a punto de perder el TPS en Estados Unidos. Estamos a punto de que regresen, porque ya no serían 190,000 personas, sino que 190,000 familias con sus hijos. O sea, a un país de los más peligrosos del mundo. Yo el viernes pasado estaba leyendo el informe del relator de la ONU sobre la criminalidad, la delincuencia, la violencia, los derechos humanos en El Salvador. O sea, y cuando tú lo lees, dan ganas de salir corriendo. Ahora imagínate esta pobre gente que ha vivido con una relativa tranquilidad en Estados Unidos, solo esa pesadilla de terror que pueden venir o a vivir de donde salieron corriendo, o sea, es sumamente difícil. Entonces, aquí no ha habido, como te mencionaba el licenciado Meneses, la voluntad de sentarse, de decir, miren, o sea, aquí hay deficiencia de servicio, regulémosle, o sea, busquémosle soluciones, cuál sería la mejor propuesta, o sea, y que apoyemos a quien tenga la razón. Por ejemplo, nosotros hemos discutido temas no de fondo, sino de forma, porque el transporte es una solución al problema, y hay problemas de fondo, como es la parte habitacional. Por ejemplo, San Salvador creció desordenadamente y en cuestión de transporte no hubo ninguna, como se llama, planificación. Entonces, lo que se hizo, por ejemplo, en Soyapango, Apopa, en muchos lugares, hacer casas de una planta, que en otros tiempos los militares, aquí nomás en la Sacamil, hicieron edificios multifamiliares, lo que era el IBU, había muchos edificios. Entonces, en países donde funciona el transporte masivo, es donde hay viviendas verticales. Bueno, pero estaba la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, definitivamente, que fue radicada, que era el ordenamiento. Así como existía mi plan también, el del Ministerio de Planificación. Entonces, esto demuestra que todo lo bueno que sucedió en el pasado, que como lo hicieron los militares y no lo hice yo, eso hay que desecharlo. Y yo creo que esa es la cultura que tenemos que ir apartando a un lado los salvadoreños. Y yo creo que si alguien tiene la razón, pues habría que dársela. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la delincuencia en nuestro país tiene solución. O sea, el problema de la vivienda en el país tiene solución. El problema de la economía en El Salvador tiene su solución también. Yo creo que todos los problemas que estamos viviendo... Pero tienen la voluntad los políticos realmente de dejar a un lado los negocios y pasar a una negociación. Exactamente. Yo creo que el problema de fondo no es en sí el pueblo salvadoreño, no somos los sectores, sino los que están gobernando, los gobernantes de turno, que no les interesa porque hay intereses sesgados, cada quien llega, ¿me entendés?, a agarrar la piñata y a echarse a la bolsa todo lo que puede porque está gobernando, y el pueblo sale sobrando. Aquí nos han clavado más de 20 impuestos, nos dijeron que iban a subir el salario mínimo. ¿Quién fue el mayor ganador con subir el salario mínimo? ¿Fuimos nosotros? Fueron los que le subieron 300, esos salieron todavía más fregados, porque la canasta básica subió. El ganador absoluto, con el subir al salario mínimo, fue el gobierno de El Salvador, porque hoy lo que tiene es una mayor recaudación de impuestos. Aguánteme un ratito, tengo un comentario, pero regreso sobre esa base, que me hable quién fue el ganador sobre la reforma del sistema de pensiones que hicieron, porque a ustedes los empresarios les toca aportar un 1% y adicionalmente al empleador. Licenciado Meneses, Gerardo Mejía dice, Uber y Vamos son empresas que nos han venido a ayudar a muchas personas que hemos estado sin empleo por varios años. Ellos critican, es decir, ustedes, este servicio, pero ellos se han valido del FONAT para no pagar los daños de accidentes que causan en la calle. Por favor.
Vamos y SUBE son empresas nuevas que deben de participar en el gobierno y que el gobierno las debe de regular, pero no les debe prohibir su participación empresarial. El FONAT, como de todos es conocido, es una ley que permite la indemnización de las víctimas de accidentes de tránsito, siguen regulándose de 1000 maneras y todo aquel que tenga placas autorizadas por el Viceministerio de Transporte reguladas por CETRASEN están dentro de esa legislación y por lo tanto están obligados que si se comete un accidente de tránsito de carácter culposo, el FONAT debe de responder ante ellos. No se deben de estar escondiendo con tecnicismos arbitrarios, sino que se deben de hacer mediante la ley. Y están autorizados, obligados, porque el 235 de la Constitución, Sergio, le dijo al funcionario público que juraba hacer cumplir las leyes. Y en este caso, pues, tristemente, el FONAT, ellos están diciendo que por trabajar no cumplen, no les van a pagar, es injusto. Ok, don Genaro, tengo poco tiempo. ¿Usted ha quedado satisfecho con las reformas que los diputados han aplaudido con luces más que las que revientan en Navidad y tratándole de vender a la población salvadoreña que ha sido un verdadero éxito? Mira, yo te lo voy a reducir de una forma y ya te lo he dicho en más de una ocasión, Sergio. El problema es que los medios de comunicación tienen la capacidad de convertir al diablo en santo y a un santo en diablo. Entonces, aquí depende la plata que pueda tener un sujeto, ¿verdad?, para invertir en los medios de comunicación al estilo de Hitler, que decía el ministro de propaganda, que no recuerdo el nombre, ¿verdad?, miente, que algo quedará. O sea, lo que demuestra en todo esto es que la historia no ha cambiado mucho de la época de Hitler a estas alturas. O sea, aquí la costumbre sigue siendo miente, y bueno, ya como que se hizo algo a nivel mundial, o sea, que los políticos... ¿Usted no está satisfecho con esa reforma? En lo absoluto, o sea, a mí me toca que pagar más, o sea, no tengo ninguna certeza que ese dinero yo lo voy a recuperar algún día al paso que vamos. Pero ahí están celebrando en la asamblea que ha sido un gran éxito alcanzado. Bueno, me imagino que siempre en esto, Sergio, hay dos bandos, y hay uno que ignora completamente y que no le importa lo que sucede. Pero a los que nos toca que poner el pellejo, a los que arriesgamos la plata a diario, ¿me entiendes? Y a los que nos toca que bolsearnos, somos los únicos que podemos decir si algo es bueno o no es bueno. Ahora, sí, que lo que querrán decir que entre los menos malos, vea, es lo que hicieron, quizás podría en parte compartir, pero que sea lo mejor para el sistema de pensiones, yo lamentablemente lo dudo. Habrían otra forma, habrían otros mecanismos, habría que, incluso el licenciado me dio una muy buena idea, que el tema de las pensiones, la solución está en la misma Constitución. Vea que podría en el Banco de los Trabajadores crearse algo para que sean No, es que la Constitución da la salida, ¿qué es ese? No, es que ahí no hay dónde perderse. Sí. No es que sea una idea, la Constitución, el legislador ya planteó cuál era. Tengo que irme a una pausa. En 8 en punto, volvemos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Don Genaro Ramírez, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Sergio, por la oportunidad de estar con tu teleaudiencia. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta en la invitación, no de 8 en punto, el pueblo salvadoreño encarnado en 8 en punto, porque necesitamos respuestas. Licenciado Fernando Meneses, como también a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado en su casa. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Señores, saludo rápidamente a uno de nuestros patrocinadores, COSAVI DRL, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Me desplazo a la pregunta que esta noche quisimos compartir con todos ustedes para que, por supuesto, participaran y que le planteamos al inicio del programa. ¿Cuál es su postura ante la petición de empresarios del transporte que piden que saquen de circulación a Uber y a taxis pirata? Así se mueven los números, un 7% estoy de acuerdo, un 87% no estoy de acuerdo, un 6% me es indiferente, se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Comente la mañana. Hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.